Yo soy más partidario de estar andando, pero me da la alternativa de parecer un cantante, con lo cual pues me voy a sentar como el resto de los ponentes. Y yo creo que lo más interesante es que debatamos, porque mi intervención va a ser polémica, muy polémica. ¿Cuántos de vosotros pensáis que estamos en una situación terrible? Levantad las manos, no seáis tímidos, por Dios. Terrible. Todos pensáis que estamos en una situación terrible, verdaderamente terrible. Ahora pensad dónde estamos. Estamos en Segovia. Estamos en el mes de julio y hace calor. Todos los presentes están vestidos. Todos los presentes, gracias a la universidad, van a comer un menú con café incluido de 9,5 € hoy. Y ahora quiero que cerréis un momento los ojos. Cerrad los ojos. Es que vengo de ser consejero delegado de multinacional y me gusta dar órdenes. Quiero que cerréis los ojos y que penséis por un instante que estáis en Somalia, en el sur de Somalia. Y ahora volver a doblar los ojos y empezar a sonreír todo el tiempo mientras yo hable. Porque sinceramente no estamos en una situación tan terrible como parece. Estamos en una situación complicada. Últimamente doy clases, como decía Agustín, en varias escuelas de negocio, porque alguien tiene que decir algunas cosas que normalmente no se dicen en las escuelas de negocio y ese pues soy yo. He intentado recuperar alguna información sobre muchos de los individuos que se dedicaron a hacer grandes expediciones y sobre todo en el Polo Norte y el Polo Sur. Gente como Shackleton, que habréis oído hablar. Bueno, Shackleton tenía una serie de objetivos y, bueno, cuando uno se va al Polo Sur, realmente quejarse del entorno es un poco tontería, porque va a hacer frío, mucho frío. Bueno, pues lo que nos ha tocado vivir, y Dios me libre de liberar de la gran responsabilidad que tienen los bancos, los especuladores y los políticos, lo que nos ha tocado vivir es esto. Y desgraciadamente, y digo desgraciadamente, nos va a tocar vivirlo durante algunos añitos. Ahora hay dos cuestiones que podemos desarrollar. La primera es manifestarnos en contra de muchas de las medidas que se están tomando. Y os animo a que lo hagáis. Pero sinceramente eso no va a resolver el problema. Me gustaría deciros que lo va a resolver, pero desgraciadamente no lo va a resolver. Lo que lo va a resolver es lo que hagáis cada uno de vosotros. Exclusivamente eso. Desgraciadamente, y he traído una presentación que no es pirata, por eso del Adobe, tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que reflexionar y replantearnos el modelo de vida que hemos llevado hasta el momento. Y no estoy hablando del nivel de consumo ni de la propia filosofía del capitalismo, sino también de cuáles han sido los principios vitales en los que nos hemos movido en la sociedad española. En la intervención que hacían Paco y Pepa, que me ha parecido brillante, se hacían muchas reflexiones sobre que habíamos sido educados para intentar siempre tener más dinero, más casas, más coches. Pero hay otra cuestión con la que hemos sido inseminados, y es la inseminación de la seguridad. Y esa probablemente es uno de los peores favores que nos han hecho nuestras madres. De hecho, voy a empezar una campaña para empezar a lobotomizar a todas las madres de este país, para que en vez de pedir que sus hijos tengan la seguridad de un empleo público o privado, que la primera referencia que se pueda establecer es que el nivel de riesgo es malo, que todas las madres de este país empiecen a asumir que lo que tienen que hacer sus hijos es probablemente asumir no uno, sino muchos riesgos. El título de esta charla era Emprender para transformar. Y, sinceramente, emprender implica riesgos. Implica riesgos financieros, implica riesgos vitales y, sobre todo, implica cambiar la mentalidad con la que hemos sido educados. Yo creo que todos podemos justificar la educación que hemos recibido hasta que ya somos mayores de edad. Y en ese momento tenemos que reflexionar y si lo que hemos estado asumiendo durante mucho tiempo tiene sentido, tenemos que cambiar o modificar nuestro comportamiento.
Esta presentación, que la hizo un colega y amigo y socio para algunos inversores internacionales, pretendía, y la he querido compartir con vosotros para hablar sobre ese proceso de transformación. Se lo hizo varios inversores internacionales para que invirtieran en startups españolas. Startups fundamentalmente son empresas de base tecnológica y de reciente creación. Y es de lo que vamos a estar hablando en el seminario apasionante que vamos a tener a partir de las 3:30 de la tarde. Haced el favor de tomar el menú con café, porque es importantísimo que mantengáis la tensión. También una siguiente indicación es, podéis todavía reflexionar sobre si queréis daros de alta en mi curso o no, porque los 3 días que vamos a pasar conjuntamente va a implicar que vais a tener que trabajar todas las noches, porque por las mañanas tendréis que estar aquí escuchando otras charlas, con lo cual todavía tenéis posibilidad de recolocaros en otro tipo de cursos. Se llama Paella y Entrepreneurship. Bueno, es paella y emprendedores, fundamentalmente. Y cuando hablamos de emprendedores, simplemente se habla del concepto emprendedor porque mola más. Emprendedor es aquel que inicia un determinado camino. Y normalmente se ha asociado a aquellos Zuckerbergs que estaban en la Universidad de Harvard y tienen una idea brillante y desarrollan una compañía que termina valiendo miles de millones de dólares. Bueno, el emprendedor fundamentalmente es alguien que tiene ideas y que hace cosas. Y que en muchos casos esas ideas y cosas se convierten en empresas. Y lamentablemente, si vosotros tenéis el gen del emprendimiento, vais a convertiros en algo que vuestras madres y la sociedad no queréis o no quieren que sean, que son empresarios. Lo he dicho, empresarios. El lado oscuro. Bueno, el lado oscuro ahora veremos que no es tan oscuro. Tiene luces y tiene zonas muy oscuras, pero no todas las empresas son multinacionales. Y no todas las empresas están buscando cómo explotar a los niños en los países del tercer mundo, ni contaminar, ni nada parecido. Yo me dedico a montar empresas y os puedo asegurar que en mi gen no está hacer absolutamente nada de eso. Y lo digo porque otro de los procesos de transformación, si queremos transformar la sociedad, es empezar a llamar las cosas por su nombre. Y no todos los empresarios son malos, igual que no todos los empresarios son buenos, igual que no todos los políticos son malos, ni todos los políticos son buenos. Hay más malos que buenos, pero es con lo que tenemos que convivir. Me encanta. ¿Os acordáis? Hemos ido y hemos escuchado tantas veces en las clases de historia el Imperio Español. Sinceramente, no creo que tengamos muchas cosas de las que estar orgullosos sobre el trabajito que hicimos en Latinoamérica, pero creo que sí es importante destacar algo sobre nuestras características genéticas, y hablo de la cultura de este país y la tradición histórica. Sí me gusta poner este mapa porque tradicionalmente nos han estado diciendo que somos un país pues con una tendencia natural al conservadurismo, a buscar posiciones vinculadas a la administración pública y demás. Pero este país ha exportado mucha gente a lo largo de muchos siglos. Mucha gente era verdaderamente emprendedora y cruzaba en condiciones muy, muy complicadas para intentar buscar una vida mejor en distintas zonas del mundo. Y eso, ha habido pocos países que han sido tan emprendedores como las grandes migraciones que ha habido, intentando buscar y desarrollar una vida nueva o una vida mejor en distintas partes. Y eso es parte del emprendimiento. La siguiente me gusta más, sobre todo por el señor de barba. Siempre me ha gustado el señor de barba. La filosofía es que casi todas las migraciones que hemos tenido de personas que se fueron a Latinoamérica y a otras zonas del mundo, inicialmente se hicieron por razones religiosas o por cuestiones puramente económicas. Pero mucha de esa gente lo hizo única y exclusivamente porque quería hacer cosas que en su país no podía hacer. Hoy nos encontramos 4 años después del inicio de la crisis con que cada vez hay más gente que sale de España para buscar una nueva oportunidad, para montar un negocio o para trabajar en otra empresa. Y eso es bueno, porque creo que eso implica que estamos recuperando un cierto espíritu de rebelarnos ante la situación en la que nos encontramos, ante el entorno en el que estamos y desarrollar actividades en España o fuera de ellas.
Nos encanta el deporte. Hemos estado anestesiados durante las últimas semanas con la selección, con la roja. Hemos estado extasiados con Nadal. Pero, bueno, es un espíritu combativo que si lo lográramos canalizar... A mí me llama la atención ver las manifestaciones que se han producido recientemente en contra de las iniciativas que ha tomado el Gobierno, pero las intentaba comparar con las grandes pantallas mientras veían los partidos de cuartos de final y semifinales. Y la actitud no era la misma. Si podemos canalizar parte de la energía que utilizamos en los deportes y en los que destacamos, es probable que nos convirtamos en algo, lo de las luces, no sé, ya. Estate quieto. Gracias. Así además parece que soy menos calvo. En el sentido, aquí tenéis alguna selección de algunas de las empresas que conforman el IBEX 35. No es que el IBEX 35 sea un dechado de virtudes. En algunas de mis clases he estado realizando estos últimos 4 años cuántas de estas empresas del IBEX 35 tenían programas de responsabilidad social corporativas y que se enfrentaran esos programas de responsabilidad social corporativa con el número de despidos que habían efectuado en estos últimos 4 años, para establecer una cierta coherencia en este tipo de cuestiones. Pero sí es cierto que, como veis, estamos hablando de dos perfiles de compañías. Las multinacionales perfectamente establecidas, algunas pertenecientes al sector bancario, financiero, al sector energético, también a la distribución comercial, a la construcción y demás. Pero, como veis, estamos hablando también de otra serie de compañías que veis al final, no lo veis porque os estamos impidiendo la visión, como Privalia, como Bybip, como eDreams, como Idealista, como muchas nuevas empresas que se han creado en los últimos menos de 10 años y que están dando empleo y trabajo a mucha gente. Para transformar, el apalancamiento no puede ser sobre el pasado. El apalancamiento tiene que basarse en el futuro, en el desarrollo de nuevas ideas. No hay que perder la perspectiva, indudablemente hay que mirar por el retrovisor, pero desde luego, si queremos transformar, tenemos que empezar a crear instrumentos, compañías y desarrollos con nuevas variables. Y hablaremos de cuáles son las variables fundamentales. Estoy de acuerdo que hay que cambiar el orden de valores. Estoy de acuerdo en que hay que buscar una mayor justicia en los sistemas retributivos entre todas las gentes que trabajan y desarrollan una empresa. Pero el problema que tenemos en este país es de otra naturaleza. Y es que, y me gusta mucho esta transparencia, vamos, este slide, porque tradicionalmente hemos basado nuestro sistema financiero en nuestra capacidad de apalancamiento. Apalancamiento es básicamente la capacidad que tenemos de endeudarnos. Y probablemente lo que tenemos que cambiar es cuál es el orden de magnitud del endeudamiento. Frente a un endeudamiento económico-financiero, vamos a tener que endeudarnos con nuestros proyectos personales o vitales o con los proyectos de empresa que vayamos a desarrollar. No solo financieramente, sino en el nivel de compromiso que vayamos a adquirir a la hora de desarrollar esas empresas y sobre qué variables lo vamos a hacer. ¿Cuáles van a ser los principios de actuación? A mí no me preocupa que una empresa tenga grandes beneficios. Me preocupa a qué destina esos beneficios. ¿Los destina solo a retribuir a sus accionistas? ¿O también los utiliza para retribuir mejor a sus empleados? ¿O para contratar a más gente? ¿O para desarrollar nuevas iniciativas que permitan iniciativas más justas y solidarias? El problema no es ganar el dinero. De hecho, cuanto más dinero ganan las empresas, más impuestos deberían pagar y eso debería servir para financiar el servicio público. El servicio público sanitario, el servicio público educativo y otros muchos servicios públicos, con lo cual el beneficio en sí no es negativo. El problema es en qué se utiliza ese beneficio. Era por Bankia, simplemente. Aquí podéis ver un gráfico de cuál es la evolución de la tasa de desempleo de este país. Como podéis ver, esto se ha quedado bastante obsoleto. Estamos en el 2012 y nuestra tasa de desempleo es prácticamente cercana al 25%. Me gustaría daros alguna buena noticia, pero la tasa de desempleo va a seguir subiendo. Bastante. Y la única posibilidad de que esa tasa de desempleo deje de subir es una. Y es que se creen nuevas empresas que contraten a nuevas personas y que salgan de ese esquema de desempleo.
Lamentablemente, hemos sacudido y hemos desarrollado una percepción extraordinariamente negativa del entorno empresa, pero las empresas son las que van a sacar del paro fundamentalmente a una gran, o deberían sacar, y si no lo hacen vamos a tener un problema muy, muy serio, a gran parte de las personas que ahora mismo se encuentran en una situación de desempleo. ¿Veis este gráfico que sube inexorablemente? Pues este es el número de empresas y aquí tenéis una muestra significativa de cuál es la evolución del número de empresas en el caso de España y en el resto y algunas otras economías a nivel internacional. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Noruega, estamos hablando de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Como veis, hay una cierta medida correctora según la crisis va avanzando y lo podéis ver porque esto solo contempla los años 2008, 2009 y 2010. Pero fijaros qué es lo que ocurre en el ámbito de España. La caída en el número de empresas es absolutamente brutal. ¿Sabéis cuántas empresas hay en España? ¿Alguien lo sabe? Nos encanta hablar de las empresas y no sabemos cuántas empresas hay. Hay más de 900.000 empresas en este país. 900.000. Con lo cual, si todos los empresarios son terribles y demás, hay 900.000 ya perfectamente identificados. El único problema es que mezclamos distintos conceptos cuando hablamos de empresa. Pero empresa es la pequeña tienda que vende verduras, el bar de la esquina, la mercería. Estamos hablando de los talleres que reparan el coche, estamos hablando de muchas realidades muy cotidianas para todos nosotros y en las cuales trabajan 3 o 4 empresas. Recientemente he visto un estudio de la Fundación Kaufman de Estados Unidos que indica que 7 de cada 10 empleos que se generaron en Estados Unidos en los últimos 10 años lo generaron empresas de nueva creación. Con lo cual, el verdadero desafío que tenemos ahora ante nosotros es empezar a crear empresas. ¿Por qué? Porque el empresario que lleva 4 años bastante fastidiado intentando mantener a flote su empresa, en algunos casos seguro que ha hecho cosas deleznables, pero estoy convencido que en la mayor parte de ellos no ha hecho cosas deleznables, tiene tanto miedo, que va a tardar mucho en empezar a contratar gente. Sin embargo, aquel empresario que primero es emprendedor y después se convierte en empresario, normalmente mira al futuro con cierto optimismo y probablemente está dispuesto a asumir más riesgos de los que asumiría alguien que ha sido bastante vilipendiado en los últimos 4 o 5 años por la situación económica. Con lo cual, si queremos transformar, lo primero que tenemos que hacer es emprender. Lo primero que tenemos que hacer es empezar a crear empresas. Y si no hacemos eso, no podremos tener la justificación de quejarnos exclusivamente. Vamos a encontrarnos en un nuevo escenario, en un escenario en el cual, si uno quiere un trabajo, va a tener que fabricárselo. Si uno quiere desarrollar un proyecto, solo tiene que tomar la decisión de intentar hacerlo. Tendremos que presionar a las instituciones financieras y al gobierno para que genere los instrumentos que permitan que el desarrollo de las ideas sea el más adecuado. Pero también os quiero llamar la atención sobre algo y, por Dios, no me confundáis con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si uno se va a Silicon Valley, y yo ya he ido en más de una ocasión, gente de vuestra edad se va a un garaje y monta su empresa y fracasa 1, 2 y 3 veces y lo sigue intentando. Os puedo asegurar que en el sistema norteamericano, que tiene muchísimos defectos, y sabéis que no se caracteriza precisamente por la protección social, no existen las ayudas públicas a la creación de empleo, de empresas, no existen. La gente tiene una vocación por desarrollar ideas. Y me sorprende cada vez que voy a Silicon Valley que mucha gente de la misma edad que tenéis vosotros recibe ofertas multimillonarias por sus empresas y no las venden. No las venden. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo les apasiona, porque han encontrado una idea, un concepto, un desarrollo que les estimula. Les encanta seguir haciendo crecer su compañía y hacerla cada vez más grande. Y hacerla más grande no con el propósito de forrarse necesariamente, ya están forrados, si quisieran ya estarían forrados, sino con el propósito de hacer algo que cambie algo. En algunos casos no tiene una trascendencia social o ideológica, pero es ese espíritu de cambiar las cosas las que cambian en el fondo una determinada sociedad.
cuando se empiezan a ver emprendedores que se convierten en empresarios y que más allá de encontrar un recurso financiero para garantizarse una vida cómoda el resto de su vida, buscan algo más, normalmente las cosas van a ir hacia adelante. Tenemos una gran capacidad de movilización. Lo hemos visto. Yo creo que todos lo habéis visto. La gente se moviliza. Pero no necesariamente utilizamos la misma energía para movilizarnos en todas las cosas. Cuando estoy hablando de la movilización de empezar a generar ideas y empresas y puestos de trabajo, no tenemos la misma energía. Tenemos energía para ir a ver a grandes pantallas cómo mete un gol Iniesta. Tenemos grandes energías para quejarnos ante situaciones claramente injustas, pero desgraciadamente no poseemos la misma energía ni a título individual ni a título colectivo como para hacer lo que tenemos que hacer. Hay gente que lo hace. Yo soy raro, muy raro. Yo decidí dejar una gran multinacional donde me pagaban una cantidad obscena de dinero para hacer cosas. Yo ya no hablo. Tenemos una tendencia en este país de sentarnos con una cerveza. Tengo amigos, yo ya tengo más de 40 años, que me siguen contando su misma idea de la empresa que van a montar que me contaban cuando estábamos en la facultad a los 19. Algunas han quedado un poquito obsoletas, pero vamos. En general hablamos, nos encanta hablar. Voy a decir, voy a hacer. Pero a la hora de dar el paso no lo hacemos. ¿Se necesita algo de dinero? Sí, se necesita algo de dinero. Y os voy a contar algunas de las iniciativas que he tomado yo a título particular y no pretendo ser un ejemplo de nada. Simplemente os indico cosas que se pueden hacer. Agustín os ha comentado que soy consejero delegado y fundador de un fondo de inversión participado por directivos de multinacionales muy importantes que ponen su dinero para aportar y decidir apoyar a determinado tipo de emprendedores en el ámbito de los medios de comunicación y digitales. Hemos preevaluado 150 operaciones en los últimos 2 años, hemos evaluado 16 y ahora mismo hemos invertido en varias empresas que se dedican al mundo de los medios de comunicación en el ámbito digital. Una de ellas recientemente ha sido vendida a una empresa japonesa. Era Waki. No sé si conocéis Waki, es una de las plataformas de Connected TV que había, pues se ha vendido a un grupo japonés. Pero lo más importante, toda esta gente indudablemente pues, realiza una inversión con el interés de ganar dinero, pero no lo hacen solo por ganar dinero. Una de las cuestiones que reportamos de manera cíclica a los socios del fondo, que además lo hacen por invitación, es el número de empleos que tienen las sociedades en las que participamos. Y esa decisión se toma porque a mí se me ocurre un determinado día de que no puedo seguir, por mi propia salud financiera, metiéndome en todos los jardines que identifico que me gustan, porque mi mujer y mis hijos me echan de casa. Pero sí animo a más gente a crear una estructura social que nos permita hacer esas decisiones, pues podemos estar ayudando a determinado tipo de gente a que lo haga. Y de la misma manera creo que todos los proyectos empresariales que estoy emprendiendo tienen un solo objetivo y es intentar, en la medida de las posibilidades, hacer algo, uno, que me entretenga, que me divierta, que probablemente me haga ganar mucho menos dinero del que podría estar ganando, pero que me enriquece y que además creo que en un determinado momento puede ayudar a otras personas que no tienen la posibilidad o la energía para realizarlo. No todo el mundo puede ser un emprendedor que transforme la sociedad. Lo siento, tampoco todo el mundo puede ser Iniesta. Pero todo el mundo puede hacer en su ámbito de actuación determinado tipo de cosas para cambiar el entorno. Va a hacer frío, va a hacer mucho frío, pero tienes 2 posibilidades. Cuando hace mucho, mucho, mucho frío, si uno se queda sentado, se hiela y se muere. Normalmente el único que tiene posibilidades de sobrevivir es aquel que levanta el culo y al menos se mueve, hasta la inanición, pero al menos sobrevive más tiempo. Quería comentaros simplemente qué creo que es necesario para ese proceso de transformación. Y ya os quito estos bonitos. Tendré más para esta tarde. He intentado traer todas las fotos que podía para que permanecierais despiertos en el entorno. ¿Qué es lo que necesitamos para transformar? Para generar un tipo de emprendimiento que transforme. E insisto, la primera transformación es sacar a muchos millones de personas de la situación de desempleo. Lo primero, lo más fundamental, es personas motivadas.
En Estados Unidos lo llaman hambre. No estamos hablando del hambre física, sino hambre de hacer cosas, de hacer algo que realmente tenga una cierta trascendencia. El entorno propicio. El entorno propicio, ¿cuál es? Pues indudablemente el entorno propicio es un entorno que permita no tardar 2 meses en montar una empresa. El entorno propicio es que fluya el crédito. Desgraciadamente el entorno no lo podemos controlar. No podemos. Con lo cual hay que intentar, de aquellos días que sean menos grises, aprovechar el momento para salir y disfrutar del momento. Y finalmente, herramientas efectivas. Se han citado en las intervenciones anteriores en más de una ocasión, pero creo que la integración entre la universidad y la empresa, la integración entre las generaciones más jóvenes y las más experimentadas, la creación de vehículos de inversión de gente que sí tiene capacidad financiera para apoyar iniciativas de gente que todavía no tiene el músculo financiero para hacerlo, son las herramientas que hoy por hoy se necesitan. No creo que se necesiten subvenciones. Sinceramente creo que no ese es el instrumento. Esa es mi opinión. Creo que las subvenciones deben estar para otras cosas. Por ejemplo, y sí estoy de acuerdo, que hay que intentar subvencionar la cultura. Pero sinceramente, subvencionar las empresas me parece algo mínimamente aberrante. Por otro lado, y no me quiero extender mucho más para favorecer el debate, que seguro que algunos queréis mentar a algún miembro de mi familia y demás, hay 4 cuestiones que me parecen críticas. En primer lugar, hay que atraer el mayor nivel de talento. Y en este país tenemos mucho talento. Probablemente podemos exportar talento por encima de cualquier otro país. El único problema es que para poder atraer y exportar ese talento y atraerlo al lado oscuro de la empresa, tenemos que romper nuestros miedos. Estáis o estamos acojonados permanentemente. Todo el tiempo. Si no nos da miedo lo que dirán de nosotros, nos da miedo la inseguridad de si al día siguiente vamos a tener la comodidad o el confort suficiente para poder hacer cosas. Ante la nueva situación os puedo asegurar que va a ser complicado tener ese nivel de confort. Por otro lado, compartir. Es crítico que se compartan. En este país uno se va a Sao Paulo, se va a Tel Aviv o se va a San Francisco y la gente tiene una cosa, y lo practicaréis los que vais a estar conmigo en el seminario el último día, que se llama, no sé si habéis oído hablar, lo que se llama el elevator pitch. El elevator pitch básicamente es una presentación de 60 segundos para que un señor que tiene dinero te lo dé para que puedas montar tu proyecto. Y se llama elevator pitch porque fundamentalmente tienes 60 segundos para convencer a alguien de que tu idea mola. Y se llama elevator pitch porque normalmente es, si estás subiendo en un ascensor y da la casualidad de que entra un inversor, es el tiempo exacto entre la primera planta y la octava que tienes para convencerle y que no huya a la carrera. Y en ese sentido, practicaremos el elevator pitch porque hay que lograr transmitir esas ideas. Y lo más importante de transmitir las ideas en ese elevator pitch, os ponía el ejemplo, no es ni siquiera que el inversor participe y te ayude financieramente, sino que si no lo hace, te va a poner, en el caso de los israelitas y de los norteamericanos, te va a poner en contacto con gente que te puede aportar ideas o financiación para tu idea. Cuanto más compartamos, cuantos más abiertos seamos respecto a nuestros proyectos, cuanto más intercambio generamos, más crecen las ideas empresariales y más posibilidades de éxito tienen. Y finalmente, generar el entorno. Indudablemente hay que presionar, y es una de las partes de mi compleja vida. Me dedico a visitar a muchas administraciones públicas para intentar insistirles en qué tipo de instrumentos deben desarrollar o deben flexibilizar para favorecer que en sus comunidades, bien sean ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, sea más fácil para alguien montar su proyecto empresarial. ¿Se puede transformar? Por supuesto que se puede transformar, pero quizá la idea con la que me quiero quedar, y así tener un poquito más de tiempo de debate, es que lo primero que tenemos que transformarnos somos nosotros. Si nos transformamos nosotros, probablemente la transformación sea más fácil. Yo, sinceramente, espero que haya una transformación de calado profundo, pero lo que más me preocupa es lo que yo hago todos los días para hacer
una pequeña transformación en mi entorno, o porque genere una idea nueva o porque ayude a una idea a eclosionar. Y me detengo aquí, si os parece, aprovechamos estos 20-25 minutos para charlar sobre estas cuestiones. Hay mucha hambre. Y quería hacerle una pregunta, sobre todo respecto a lo que comentaba al principio del concepto que se tiene del empresario como el lado oscuro y bueno, como el dador de empleo, que al final, pues, quizá por conceptos políticamente de antes, estaban concebidos como el lado oscuro, como se decía antes, pero sobre todo a mí me interesa ver cuál es el factor ahora mismo determinante para que una persona se decida a ser empresario. Sobre todo también teniendo en cuenta que está considerado como ese monstruo que es el que está dando empleo en pésimas condiciones. Y sobre todo también hay otra cosa muy importante que a mí me resulta muy llamativa y es cuál es el factor que a nosotros nos lleva a ser empresarios y sobre todo que si es justo que un empresario, por el hecho de tener ese valor a la hora de enfrentarse a todas las dificultades, si es justo que tenga una retribución mayor y hasta qué punto esa retribución, en qué medida es justa, pues que sea, como comentaba el ponente anterior de la mañana, que fuera, como decía el presidente francés, de 20 veces superior. Y luego, por otra parte, también el tema de Silicon Valley, me parece muy interesante cómo los estadounidenses pues sí que tienen una iniciativa mucho más grande a la hora de crear empresas, pero si eso estaría vinculado también al American Way of Life, que también tiene mucho que ver en todo esto. Quizá sea una manera de llegar a un estatus superior o quizá no, y también cómo dentro de la sociedad española eso se podría lograr o cuál sería el factor a la hora de lograr ese tipo de cuestión. Gracias. Bueno, como son tres cuestiones, la primera, si bien todos identificamos, y yo creo que históricamente además a través de las viñetas el empresario era de puro y chistera, ¿no? Era un señor gordo, con bigote y con un puro. Además, pues Forges, El Roto y gente muy brillante lo hacía de esa manera. Creo que hay dos tipologías de nuevos empresarios que se están produciendo ahora mismo en España. Uno es el que es fruto de la necesidad. Ante la verdadera imposibilidad de encontrar un puesto de trabajo, se lanza a intentar desarrollar su propio modelo de negocio. Este tipo de empresario va a existir y se va a incrementar sustancialmente según vaya avanzando el tiempo. Desde mi punto de vista, no es la situación idónea. Y, de hecho, como inversor he tenido en determinados momentos experiencias negativas porque me he encontrado con emprendedores que por circunstancias empezaban un proyecto empresarial y a los 6 meses alguien les ofrecía un puesto de trabajo fijo y lo dejaban. Y eso es muy, muy peligroso. O sea, cuando uno toma la decisión de emprender y desarrollar una empresa, tiene que tener claro que lo hace porque eso le genera una cierta pasión. En mayor o menor medida. Creo que en las industrias de la comunicación es más fácil generar esa pasión. Creo que podemos crear de una manera más clara y evidente. Cuando uno tiene una mercería, generar pasión por la mercería, salvo que sea fetichista, es muy complicado. Pero tiene que haber negocios de todas las tipologías. Con lo cual nos vamos a encontrar con dos tipologías fundamentales de empresarios. Aquellos que son puramente vocacionales y que quieren crear algo diferente y nuevo, bien porque quieran solventar un problema que han identificado. Hablaremos de eso en el seminario de esta tarde. O bien aquellos que, fruto de la necesidad, toman la decisión de intentar generar esa acción de autoempleo. Finalmente, respecto a la cuestión de las retribuciones, este es un tema que he debatido en alguna ocasión con Agustín y demás. Yo creo que hay que diferenciar de manera muy clara dos tipologías diferentes. El empresario, desde mi punto de vista, es el que se juega su dinero. Y ojo, una vez más, normalmente vamos a encontrarnos con dos productos diferentes, el ejecutivo y el empresario. Sabéis que este país tiene 3 de las mejores escuelas de negocios de Europa.
Bueno, pues si analizáis el número de empresarios que salen de esas escuelas de negocio, es una anécdota. Básicamente son ejecutivos. Y esos ejecutivos son los que normalmente tienen esos contratos absolutamente obscenos que vemos en la prensa con carácter recurrente. Me gustaría dejar esto claro porque normalmente un empresario de pequeña y mediana empresa no tiene esas retribuciones. Y es el primero que tiene que ajustarse si al final de mes hay que pagar las nóminas. No digo que haya gente que no lo hace y que sea un tipo absolutamente deleznable, pero de verdad, hay muchísima gente que primero sacrifica su posición o que es el último en cobrar cuando las cosas se ponen difíciles. Y no estoy hablando de una anécdota, estoy hablando de lo habitual. Y yo creo que hay que tener un poquito más de respeto por la gente que ha estado ahorrando durante mucho tiempo y coge su dinero y en vez de dejarlo en el banco, en un depósito, lo pone a circular para intentar crear algo. Y creo que hemos perdido el respeto a esa gente. Una de las primeras preguntas que le hago a cualquier emprendedor, y no todos tienen que tener 20 años, los hay de 40. De hecho, los de 40 suelen tener más éxito que los de 20. Lo siento, pero es así. Lo primero que le pregunto es qué instrumentos de ahorro tiene. Si me dice que tiene algún fondo de inversión, jamás le doy dinero. Nunca. Yo no tengo fondos de inversión. Tengo un fondo de pensiones. Más porque es que como no va a quedar mucho, por si acaso. Pero no tengo fondos de inversión. Mi dinero es líquido y disponible. Si encuentro proyectos, salto y los hago. Si alguien viene a pedirme dinero, pero lo que hace con su propio dinero es tenerlo apalancado en una institución financiera, no es el tipo de empresario o emprendedor que quiero. Tampoco digo que se suicide financieramente, pero hay que ser medianamente coherente. Entonces yo respeto de manera profunda a la gente que se juega su dinero. El único problema es que, sabéis que otro, y es el último tema que voy a tratar, tenemos otro de nuestros pecados capitales, es la envidia en este país. Entonces normalmente cuando alguien tiene éxito, todo el mundo se acuerda de las cosas no muy positivas, de cuando le echó narices, se jugó su casa y demás. De eso normalmente la gente no se suele acordar mucho. En relación con lo que planteabas, ¿no? Cuando Manuel sacaba la imagen del mapamundi, imagino alrededor de Felipe II, de la época de Felipe II, el imperio. Yo hace años, hace unos 10, 12 años, leí un libro que me pareció fantástico, se llama Los Navegantes, lo publicaba Edasa, no sé si seguirá editándose. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿no?, esa imagen de Juan Sebastián Elcano, Magallanes, despidiéndose de María y diciéndole que me voy a dar la vuelta al mundo. O, no sé, no Cristóbal Colón del que hablaban antes, ¿no?, sino Cristóbal Colón cuando dice, no, que voy a las Indias. ¿No? Esta gente estaba absolutamente loca. No sabían ni a dónde iban. Y se iban, ¿no? Y dicho esto, os recomiendo que leáis este libro porque realmente es interesantísimo, ¿no? La vida de estas personas, ¿no? Juan Sebastián Elcano, Magallanes, Urdaneta, ¿no? La apertura de rutas comerciales. En este caso buscaban abrir rutas comerciales y volver ricos. Si volvían, porque claro, decían que me voy, como quien se va a comprar tabaco a la esquina, ¿no? Tardaban años en volver, si volvían. Pues bien, hago esta reflexión o rememoro este libro porque cuando has preguntado en relación con el tema de Silicon Valley y el American Way of Life, cuáles son las diferencias, ¿no? Y de esto hablaremos esta tarde en nuestro taller. Porque ha habido diferencias cuando los españoles en el siglo XVI, XVII, XVIII se lanzan a recorrer el mundo, buscan o tienen unos objetivos, y en cambio cuando los centroeuropeos se lanzan también en esos mismos siglos a saltar el Atlántico, tienen otros fines, tienen otros objetivos. Y yo creo que de aquí, de esta asunción cultural, ideológica, religiosa, que bueno, pues se ha ido acumulando a lo largo de los años, se ha ido sedimentando en la mentalidad de los ciudadanos, pues, de América del Sur, de América del Norte, de los españoles, de los centroeuropeos, también nos encontramos algunas diferencias. Porque, por ejemplo, ¿no?, cuando los españoles se lanzan a América,
básicamente lo que les impulsa es el hambre, pero el hambre real, el hambre física, el hambre del que vivía en Extremadura y que no tenía para comer. Y buscaban el dorado. El gran objetivo de los españoles era el dorado, visto desde un punto de vista de masa, masivo. Era hacerse ricos, incluso en algún momento retornar y convertirse en indiano. Y ahí tenemos las casas de los indianos, ¿no? Toda una vida trabajando, luchando para terminar teniendo una casa frente al mar con una palmera. Podemos recorrer Asturias, Galicia, y bueno, pues es un buen resumen, yo creo, de los que han sido los objetivos de muchos de los que en un momento dado emigraron y buscaban el dorado. En cambio, los centroeuropeos, en el siglo XVI-XVII, cuando se lanzan a América, básicamente lo que hacen es huir. Y huyen básicamente de las persecuciones religiosas. También había muchos que huían por hambre, y buscaban también hacerse ricos, ¿no? Y bueno, ahí está, pues eso, la fiebre del oro, ir a California, los que vendían los picos, las palas, se hicieron ricos vendiendo picos y palas y nadie encontraba oro, ¿no? Pero bueno, hubo una componente muy importante de aquellas migraciones masivas que fue las persecuciones religiosas, el huir de Europa porque se les perseguía por sus ideas, y lo que buscaban en América no era el dorado, sino que lo que buscaban era la tierra de promisión. El estado natural, un ámbito donde, bueno, poder crear una nueva sociedad, un nuevo entorno, una nueva realidad. Y yo creo que esto, de alguna forma, ha marcado de forma definitiva el sur y el norte de América. La mentalidad que trasladábamos, pues una mentalidad católica, muy conservadora por parte de los españoles, y una mentalidad muy innovadora, reformista, de revisión de la propia historia y de la relación, pues, con Dios, etcétera, que es la que caracteriza a aquellos que huyen después de la Guerra de los 30 años y se lanzan a América desde Centro Europa, ¿no? Y esto, a partir de ahí, yo creo que también ha ido generando un cierto carácter. Y yo creo que es de lo que de alguna forma también nos diferencia, ¿no? Y lo digo porque yo no creo en lo del American Way of Life, porque también Carlos Slim podría decir lo mismo y es mexicano, o lo podrían decir, pues no sé, el propietario de Zara, Amancio Ortega, no lo sé. Pero lo que sí que creo es que en realidad ese espíritu empresarial tiene mucho que ver con la capacidad de rebeldía. Yo, y lo digo ya a título personal, ¿no? Yo llevo una serie de meses dándole vueltas, ¿no? Ese típico discurso, ¿qué pueden hacer por mí? ¿Qué puede hacer el Estado por mí? ¿Qué empresario me va a contratar? Y cambiar el discurso y decir, joder, ¿y por qué no voy a ser yo mi propio empresario? ¿Por qué no voy a tener yo mi propio proyecto? ¿Por qué tengo que ir mendigando que otro me contrate y que me pague un sueldo? ¿Por qué no puedo ser yo gestor de mi propia vida, en todos los ámbitos, incluido el profesional? Bueno, pues es algo que me estoy planteando. Y me lo planteo con mis caminos de los 50 años. Bueno, pues es un planteamiento, y yo creo que es un planteamiento de rebeldía, ¿no? A lo mejor nos ha llegado ese momento de decir, bueno, pues es el momento de las oportunidades, es el momento de los retos, y tenemos el derecho de rebelarnos contra una determinada tipología de estudiante de escuela de negocios, para, bueno, ser nosotros los propietarios de nuestros propios destinos, ¿no? Tengo un socio norteamericano, John Bucky, que tiene una broma que a mí me parece absolutamente brillante, y dice que por qué los españoles fuimos los primeros en conquistar Latinoamérica, ¿no? Y la verdad es que es un mal nacido. Dice que es que el único contrato fijo que había en esa época era estar metido en una carabela sin poder salir de ningún sitio, y que por eso la gente se contrataba en masa para ir, ¿no? O sea, no es cierto. O sea, es evidente que ese espíritu de buscar algo nuevo y algo mejor era más importante que tener el contrato fijo, insisto, no el salario fijo, porque iban en función de lo que obtuvieran, pero... Iban a comisión. Sí, iban a comisión, o sea, fijaros, iban a comisión, pero eso sí, con contrato fijo, porque claro, estar en una calavera, si querías renunciar o te querían echar, era al mar directamente. Una. Es que si no nos quedamos Una. en el café, ¿no? No, el café, por Dios, vamos, que lo sirvan al principio. Bueno, que os quería preguntar que, en cierto modo, sí que creo que la gente aquí en España quizá es un poco, como habéis dicho, de que cuando hace mucho frío se queda con el culo sentado.
aunque sí que es cierto que los jóvenes de hoy en día sí que son bastante emprendedores. Creo que cada vez emprendemos más pronto a la huida de España. Y lo que os quería preguntar es qué consejo le daríais a un joven que, en vez de decir, bueno, quiero salir de España, le gustaría desarrollar un proyecto o crear una empresa, pero no tiene un banco en Suiza con 100.000 euros y yo realmente lo de el elevator pitch, o creo que habéis dicho, algo así, yo no sabía de esta cosa y con el único inversor que coincide en un ascensor es con mi padre. Como vivimos en un noveno, pues oye, le puedo sacar algo de pasta, pero yo no sé dónde se encuentran estas cosas y tampoco es que no recibimos una educación para emprender. Entonces nos encontramos con que intentamos defendernos con las cosas que nos dan y lo que nos enseñan en la escuela es a trabajar de funcionario o a trabajar para cuenta de otros. Entonces yo no sé si podréis dar algún consejo para gente que parte de cero y que tampoco tiene excesivo dinero. Bueno, más que consejo, porque yo no me considero un especialista ni tampoco tengo una excesiva experiencia empresarial, se te diría que hicieras como algunos de mis exalumnos que han adoptado el sistema chino, que esta mañana se hablaba aquí, que es copiar lo que hacen los demás y aplicarlo, en este caso, en el caso español. Hace poco tiempo, Phil Bennett, que es un ex editor del Washington Post, estuvo explicando aquí en España por dónde van un poco las tendencias, ¿no? Él se ha salido del periódico, está trabajando con informáticos porque han descubierto que la gente que tiene tablets sigue básicamente como mensajes periodísticos los reportajes. Le encantan los reportajes y no consume noticias, sino consume reportajes. ¿Cuál es el sistema? Como no hay dinero, hay que buscarlo. Es vender antes la pieza. Es decir, ¿a quién le interesa un reportaje sobre este aspecto? Se apunta, adelanta el dinero, se va juntando cuando hay dinero, se coge al periodista, se manda, elabora el reportaje y se distribuye. Lo están vendiendo más o menos por $1. O sea, la contribución es $1. $1 es muy poquito, si aquí lo hiciéramos a euro. Yo tengo alumnos que lo han hecho en España, han cogido un poco esa filosofía, esa idea, y están vendiendo de antemano reportajes y los editan en formato de libro electrónico. Y están viviendo eso, y están saliendo unos magníficos reportajes porque además no corren, digamos, ningún riesgo, porque el dinero lo tienen, y cuando tienen el dinero contratan al gran reportaje, al equipo de periodistas, los mandan y la venta ya está hecha, por lo tanto va sobre pedido. Y eso no se lo han inventado ellos, lo han copiado un poco de los demás y han buscado un poco el nicho aquí en España. Y les va bien, de momento les va bien. Y han terminado la carrera hace 3 o 4 años y bueno. No, posiblemente no, claro. Si la idea es buena... Si la idea es buena, funciona. Si la idea es buena, no conozco ni una sola idea buena. Y en el último año y medio me he tragado 150, con su business plan y tal igual. Que se haya quedado sin financiación, si es buena, no conozco ninguna. No conozco ni una, una buena idea bien estructurada, ni una. Y a título ya más personal, porque ahí sí que yo lo he vivido, es decir, cuando vas a pedir dinero, y antes lo comentaba con otros colegas, vas a pedir dinero porque no lo tienes, sobre todo, pues, no sé, en el 7º programa marco, que ahora va a cambiar pero bueno, a la Unión Europea vas a pedir dinero, te dicen, ¿cuál es tu idea? Solo te dan dinero si la idea es absurda. Y así te lo dicen. Dicen, no, para darte dinero para algo que ya existe, o algo que tú puedes encontrar financiación más o menos asequible en tu país, para eso no te vamos a dar dinero. Tú plantea aquí algo irrealizable, algo imposible, entonces te damos el dinero. Y el mínimo es 1 millón de euros, entre 1 y 3. Pero la idea tiene que ser absurda. Y así me lo han dicho, ¿no? Entonces, no, esta idea está muy bien, pero eso no nos sirve. Buscamos a gente que diga, no, es que nadie me va a dar dinero para esto porque es una locura. Entonces, claro, es complicado, es complicado. Pero dinero hay, y hay muchísimo dinero en Europa, y todo el mundo se está lanzando porque ahí está, en España ya el poco que había se ha perdido por el camino. Una pregunta más y luego propongo una idea nueva, que es que nos vamos a comer. Hola, buenos días. Seré muy breve para que nos vayamos pronto. En primer lugar, quería agradeceros a los tres el estar aquí compartiendo con nosotros pues un punto de vista profesional, en especial a Manuel por el mensaje positivo de sí se puede, que últimamente se oye muy poco mensaje positivo y viene bien. Y por otro lado, quería rebatiros un poco la idea, Ángel y a Carlos, lo que habéis dicho sobre periodismo mal llamado ciudadano, sobre periodismo profesional. Habéis argumentado que el periodismo profesional lo es
porque hay un titular detrás, alguien a quien encontrar y alguien responsable de esa comunicación. Creo que también en la blogosfera, yo soy blogger más o menos, o videoblogger, también se puede dar así, porque en muchos blogs hay un titular detrás, incluso muchas veces es un periodista. Yo creo que lo que debe estar detrás es la veracidad, lo que hablabais antes, y creo que los retos en periodismo y en comunicación son volver a esos orígenes de la Constitución, que a lo mejor pues se han perdido por temas empresariales, no sé, y es esa veracidad y esa búsqueda de información. Y creo que es el propio periodismo profesional el que se está autodestruyendo por esas empresas o por no sé qué. Y pongo 2 ejemplos muy breves. Hace poco el País en Twitter mató a Urdazi antes de que lo estuviera, y era El País. Pues yo espero del País... Ulibarri. Ya. Urdazi, ya veremos. Mira, ¿Por que qué ganas, será, mira que había nombres. Ganas le tenían, eso de verdad. Que luego me echan a mí la culpa de matar a Urdazi. Selección mental. Sí, no, cierto. Y por otro lado, de otro color, para que no sea El País, y ABC.radio, Isabel San Sebastián. Eso por un lado, veracidad del País, y por otro lado, búsqueda de información. Isabel San Sebastián, llegada de los mineros, cortan la A6 para que 200 personas entren en Madrid y cortan los 3 carriles. Y ella no iba más allá de qué vergüenza que han cortado, que están provocando. Creo que como periodista debería haber buscado el por qué cortan 3 carriles, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo estoy en parte de acuerdo con lo que acabas de enunciar, y muy breve. El problema del mal llamado periodismo ciudadano es que no tienes, el ciudadano o el resto de ciudadanos no tenemos la posibilidad de buscar lo que se llamaría el contraste informativo o la contrainformación. Es decir, que no sabes exactamente hasta qué punto lo que se está contando es verdad o no. Por los caminos habituales, digamos, tienes más probabilidades de que lo que un periodista profesional te cuente sea verdad. Lo normal o lo esperable es que lo sea. En cambio, lo que encuentras en Internet nunca lo sabes y tienes que partir de cero. Contrastar eso es muy, muy complicado para un ciudadano. De ahí que un poco van por ahí mis críticas. Lo único que le puedes aplicar, digamos, un poco es la legislación, pero es que en Internet lo único que se persigue son los delitos. Y es muy difícil. El tema de injurias, calumnias y demás, eso no se... Y a diario las hay. Es decir, cualquier sitio que no, están continuamente insultando a la gente y tal, y eso no se está persiguiendo porque no hay medios materiales. Es un poco ese es el problema que hay. No porque no haya una buena labor que pueda ser elogiable. No, yo solo una cosa y continuamos esta tarde en el taller, que yo creo que va a ser realmente interesante, ¿no? Porque vamos a hablar de estos temas. No es menospreciar, y lo he dicho, sin menoscabo de la actividad que se pueda desarrollar desde un blog. Yo ayer mismo estaba con un grupo de amigos de hace años, que nos hemos planteado pasar al ciberespacio, abrir un espacio en un blog, introducir documentos, información en un blog. O sea que yo participo incluso de esta propuesta, ¿no? La problemática es que muchas veces nos encontramos detrás de un blog identidades no reconocidas, un mecanismo idóneo para trasladar informaciones no veraces, no contrastadas, y por lo tanto es un entorno de cierto riesgo, ¿eh? Ahora bien, como tú bien decías, ¿no? Lo importante es la veracidad, lo importante es la pluralidad, lo importante es la diversidad. En este ecosistema cabemos todos y caben todos, ¿no? El asunto es que también todos los ciudadanos, todos los consumidores, usuarios, todos los que accedemos a la información, a la opinión, yo creo que sí que hay una justa correspondencia en el sentido de saber a quién estoy leyendo, saber o tener de alguna forma mecanismos para poder contrastar esa información, esa opinión, y que por lo tanto de alguna manera pues no se me manipule, ¿no? El asunto es cómo balancear, cómo llegar a una situación que sea compensada, donde quepamos todos, donde la diversidad sea la más amplia posible, porque cuanto más diversidad y más pluralidad, ya sea de empresas o a título individual, blogueros, por ejemplo, vamos a ser todos más libres. Eso a mí no me cabe la menor duda. Bueno, antes de irnos, enhorabuena.